Feliz aniversario, mi amor. Las palabras murieron en los labios de Elena cuando vio a su esposo besando apasionadamente a otra mujer en su propia sala. El pastel de chocolate que había tardado horas en preparar se estrelló contra el suelo, mientras su corazón se hacía pedazos. Miguel se separó lentamente de los labios jóvenes de Sofía, sin una pizca de culpa en sus ojos, de 51 años. Elena, llegaste temprano, murmuró como si ella fuera la intrusa en su propia casa. La joven, con apenas 25 años y una sonrisa cruel que jamás conocería el peso de las decepciones, se acomodó el cabello mientras observaba a Elena con una mezcla de triunfo y lástima. Ya le dije que iba a contarte todo, dijo Sofía con una voz que goteaba falsa inocencia. Miguel ya no te ama, señora. Dice que estar contigo es como abrazar a un fantasma del pasado. Bienvenidos a un momento real. Suscríbete ahora y recibe historias que cambiarán tu corazón cada semana. ¿Puede una traición devastadora convertirse en la bendición más poderosa de tu vida? Elena sintió cómo 25 años de matrimonio se evaporaban en esa sala, donde habían celebrado cada aniversario, cada Navidad, cada momento importante de sus vidas. Miguel, el hombre que había envejecido junto a ella, que tenía las mismas canas y arrugas que ella, la miraba como si fuera un mueble viejo que necesitaba reemplazar. Elena, esto tenía que pasar, dijo Miguel mientras tomaba la mano de Sofía. Contigo solo veo el paso del tiempo, las arrugas, la rutina. Sofía me devolvió las ganas de vivir. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que esa humillación sería el primer paso hacia la transformación más extraordinaria que Elena jamás imaginó. Una venganza tan perfecta que haría que Miguel se arrastrara, suplicando una segunda oportunidad que jamás recibiría. Los primeros meses fueron un infierno silencioso. Esperanza se mudó a un pequeño apartamento en el lado menos próspero de la ciudad, con apenas los ahorros que Roberto había generosamente decidido compartir con ella. Las noches se estiraban infinitas, llenas de recuerdos que la atormentaban. Como fantasmas, se despertaba cada madrugada con el cuerpo dolorido, no por enfermedad, sino por el peso aplastante de la soledad. El espejo le devolvía la imagen de una mujer que ya no reconocía. Ojos apagados, cabello descuidado, un rostro que parecía haber envejecido 10 años en pocos meses. ¿Cómo pudiste ser tan ciega?, se preguntaba mientras preparaba café para una sola persona. Los vecinos susurraban cuando la veían pasar. Algunos la miraban con lástima, otros con esa curiosidad morbosa que despierta el sufrimiento ajeno. Roberto había perdido tiempo en hacer pública su nueva relación. Las redes sociales se llenaron de fotos de él y Valentina en restaurantes caros, viajes exóticos, sonrisas radiantes que parecían gritar al mundo que él había elegido la juventud por encima de la historia. Cada imagen era una puñalada más en el corazón de Esperanza. Sus hijos, ya adultos, intentaban consolarla con llamadas esporádicas, pero era evidente que estaban incómodos. Roberto había sido hábil en su manipulación, pintándose como el hombre incomprendido que finalmente había encontrado su verdadero amor. «Mamá, tal vez sea lo mejor», le había dicho su hija mayor, Clara, con una voz que intentaba sonar convincente. Papá se veía infeliz los últimos años. Al menos ahora pueden ser libres. ¿Libres? Esperanza se ahogaba en esa supuesta libertad. Las cuentas se acumulaban en la mesa de la cocina, cada una un recordatorio de su nueva realidad económica. No había trabajado en años. Roberto siempre había insistido en que una esposa de su posición no necesitaba un empleo. Ahora esa decisión la perseguía como una maldición. ¿Quién contrataría a una mujer de su edad sin experiencia laboral reciente? Sus días se reducían a buscar trabajos de medio tiempo, enfrentando rechazos corteses que la hacían sentir invisible.
Una mañana, después de otra noche sin dormir, Esperanza se miró al espejo y tomó una decisión que cambiaría todo. «No voy a ser una víctima», dijo en voz alta, sorprendiéndose por la firmeza de su propia voz. Comenzó a salir de su apartamento con propósito. Caminaba por el parque todas las mañanas, no para escapar de sus pensamientos, sino para ordenarlos. Cada paso en el sendero polvoriento era un paso hacia adelante, aunque aún no supiera hacia dónde la llevaban. En esas caminatas comenzó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Las flores silvestres que crecían entre las grietas del concreto, la sonrisa desdentada del vendedor de periódicos, las madres jóvenes que corrían detrás de sus hijos con una energía que ella recordaba haber tenido un día mientras descansaba. En una banca, una niña se le acercó. Tendría unos 8 años, cabello rizado y ojos curiosos que brillaban como estrellas. «Señora, ¿por qué llora?», preguntó con esa honestidad brutal que solo tienen los niños. Esperanza se tocó las mejillas, sin haberse dado cuenta de que las lágrimas habían vuelto. «A veces los adultos lloramos cuando estamos tristes», respondió suavemente. «Mi abuela dice que llorar es como cuando llueve en el jardín. Las plantas crecen más bonitas después», dijo la niña antes de correr hacia su madre. Esas palabras, simples, resonaron en el corazón de Esperanza como campanas de esperanza. Tal vez su dolor tenía un propósito. Tal vez era tiempo de sembrar algo nuevo en el jardín devastado de su vida. Esa tarde, buscó entre sus pertenencias viejos cuadernos donde años atrás había escrito recetas, consejos de hogar y pequeñas reflexiones sobre la vida. Roberto siempre había desestimado esos escritos como entretenimientos de ama de casa, pero ahora Esperanza los veía con ojos diferentes. Había sabiduría en esas páginas. Conocimiento acumulado durante décadas de resolver problemas domésticos, de crear belleza con recursos limitados, de mantener unida a una familia. Era conocimiento valioso que podría ayudar a otras mujeres. Por primera vez en meses, sintió una chispa de emoción. Comenzó a escribir nuevamente, no para pasar el tiempo, sino con un propósito claro: compartir lo que sabía con el mundo. El encuentro que cambiaría su destino llegó de la manera más inesperada. Esperanza estaba en 1800, la biblioteca pública, usando una de las computadoras gratuitas para buscar información sobre cómo crear un blog, cuando una voz suave la interrumpió. «Disculpe, ¿necesita ayuda con eso?». Alzó la vista para encontrarse con una mujer joven, de unos 30 años, con cabello negro recogido en una cola de caballo y ojos inteligentes detrás de gafas modernas. Su sonrisa era genuina, sin rastro, de la condescendencia que Esperanza había aprendido a temer. «Soy Marina», dijo extendiéndole la mano. «Trabajo en marketing digital y no pude evitar notar que está explorando plataformas de contenido. ¿Es para un proyecto personal?». Esperanza dudó por un momento. Durante meses había evitado hablar de sus planes con extraños, temerosa de que pudieran pensar que era una mujer mayor perdida en fantasías irreales. Pero algo en la presencia cálida de Marina la hizo abrirse. «Quiero compartir recetas y consejos para el hogar», explicó tímidamente. «Tengo cuadernos llenos de trucos que he aprendido en 30 años de matrimonio. Cosas que podrían ayudar a otras mujeres». Los ojos de Marina se iluminaron. «¿Sabe qué? Ese tipo de contenido es oro, puro en el mundo digital. La gente está hambrienta de autenticidad, de consejos reales de alguien con experiencia verdadera». Durante las siguientes 2 horas, Marina le enseñó los básicos del mundo digital. Le habló de blogs, redes sociales, videotutoriales y monetización. Para Esperanza era como si le estuvieran enseñando un idioma extraño, pero fascinante. «Mire, señora Esperanza», dijo Marina mientras cerraban los cuadernos llenos de apuntes.
Yo estoy empezando mi propia agencia de marketing digital. Si usted está dispuesta a trabajar duro y aprender, yo la ayudo a construir su marca personal. Podríamos ser socias. ¿Socias? Pero yo no tengo dinero para invertir, respondió Esperanza, sintiendo que la realidad la golpeaba nuevamente. No, necesito su dinero, sonrió Marina. Necesito su conocimiento y su historia. Hay millones de mujeres que han pasado por lo que usted está viviendo. Su experiencia vale más que cualquier título universitario en marketing. Esa noche, Esperanza no pudo dormir, pero por primera vez en meses no era por ansiedad. Era por emoción. Marina le había dado algo que había perdido. La sensación de que su vida tenía valor, de que sus experiencias importaban. Comenzó a escribir su primera entrada de blog a las 3 de la madrugada. Habló sobre cómo preparar una cena deliciosa con 5 ingredientes, pero entre líneas estaba contando la historia de cómo alimentar a una familia con amor cuando los recursos son escasos. Cuando el sol salió, había escrito 5 entradas, más. Cada palabra era un acto de reconstrucción, cada receta una declaración de que ella tenía mucho que ofrecer al mundo. Los primeros meses trabajando con Marina fueron una montaña rusa emocional. El blog de Esperanza, Sabiduría de Corazón, comenzó a ganar seguidores lentamente. Cada comentario positivo era como agua fresca en el desierto, pero los comentarios negativos la devastaban. Esta vieja pretende enseñarnos algo. ¿Quién? ¿La conoce? Escribió una usuaria anónima en su video sobre cómo limpiar manchas difíciles. ¿En serio van a tomar consejos de una mujer que ni siquiera pudo mantener a su marido? Comentó otra. Las palabras la golpearon como piedras. Esperanza cerró la laptop y se quedó inmóvil en su pequeña cocina, sintiendo que el mundo se burlaba de ella nuevamente. ¿Cómo podía pretender ayudar a otras mujeres si ella misma era un fracaso? Marina la encontró así cuando llegó para su reunión semanal. Los trolls van a existir siempre, le dijo con firmeza. Pero mire esto. Y le mostró los cientos de comentarios positivos que había ignorado en su dolor. María de Colombia dice que su receta de arroz con pollo salvó su presupuesto. Ana de México comenta que sus consejos de limpieza la ayudaron a preparar su casa para una entrevista de trabajo importante. Pero el verdadero problema no eran los comentarios crueles, de extraños. Era Roberto. Cuando su exesposo se enteró de que Esperanza estaba construyendo una presencia en línea, su reacción fue inmediata y venenosa. Comenzó a llamarla, exigiendo que detuviera lo que llamaba esta ridiculez pública. «Estás haciendo el ridículo, Esperanza», le gritó por teléfono una noche. «¿Qué van a pensar nuestros amigos cuando vean que mi exesposa está vendiendo recetas en Internet como una comerciante cualquiera?» La presión se intensificó cuando Roberto convenció a sus hijos de que intervinieran. Clara la llamó con voz preocupada. «Mamá, papá dice que estás gastando dinero en cosas raras de Internet. ¿No crees que sería mejor buscar un trabajo normal? ¿Algo estable, sin tanta exposición pública?» Esperanza sintió que el mundo se confabulaba contra ella otra vez. Las dudas la carcomían en las noches silenciosas. ¿Estaba siendo ridícula? ¿Era una mujer de su edad demasiado vieja para reinventarse? La gota que colmó el vaso llegó cuando Roberto apareció en su apartamento sin avisar, acompañado de Valentina. La joven mujer se quedó en el umbral, examinando el modesto hogar de Esperanza con una mezcla de curiosidad y desdén. «Vine a hablar contigo sobre este circo que estás montando», dijo Roberto, paseándose por la sala como si aún fuera su territorio. «Estás avergonzando a la familia. Nuestros amigos me preguntan qué te pasa, por qué estás actuando como una adolescente, desesperada por atención». Esperanza los miró a ambos. Roberto con su traje caro y su nueva juventud prestada. Valentina con su belleza fresca, pero sus ojos vacíos de experiencia real. Por un momento,
Sintió la tentación de rendirse, de aceptar que tal vez ellos tenían razón. Pero entonces recordó las palabras de Marina, los comentarios de mujeres agradecidas, la sensación de propósito que había comenzado a crecer en su pecho como una planta tenaz. «Sal de mi casa», dijo con una calma que la sorprendió a ella misma. «Esta es mi vida ahora, y no te voy a pedir permiso para vivirla». Roberto se quedó boquiabierto, sin poder creer que la mujer sumisa que había conocido le estuviera plantando cara. El momento de verdad llegó 6 meses después, durante una transmisión en vivo que cambiaría todo. Esperanza había estado nerviosa toda la semana, preparándose para su primera clase de cocina en directo. Marina había organizado el evento como parte de una campaña para hacer crecer su audiencia. «Van a ser solo 2 horas», la había tranquilizado. «Marina, vas a preparar tu famoso pollo en salsa de mango y vas a contar la historia detrás de la receta. La gente ama las historias tanto como la comida». Pero cuando llegó el día, Esperanza descubrió que habían programado la transmisión exactamente a la misma hora que Roberto celebraba su boda con Valentina en el club más exclusivo de la ciudad. Las redes sociales estaban llenas de fotos de la ceremonia. Roberto radiante en su smoking. Valentina deslumbrante en un vestido que había costado más que el alquiler anual de Esperanza. «Tal vez deberíamos posponer la transmisión», sugirió Marina, notando la palidez de Esperanza cuando vio las fotos. «No», respondió Esperanza con una determinación que brotó desde lo más profundo de su ser. «Hoy es el día perfecto. Mientras él está celebrando su pasado, yo voy a construir mi futuro». La transmisión comenzó con apenas 50 espectadores. Esperanza se sentía torpe frente a la cámara. Sus manos temblaban mientras cortaba los ingredientes. Pero cuando comenzó a hablar sobre la receta, su voz se volvió más firme. «Esta receta la creé una Navidad cuando el dinero era muy escaso», contó mientras sazonaba el pollo. Roberto había perdido su trabajo y teníamos que alimentar a toda la familia extendida con muy poco presupuesto. Recuerdo que lloré esa mañana porque pensé que había arruinado la Navidad. Los comentarios en vivo comenzaron a aparecer. «A mí me pasa lo mismo. Gracias por ser tan honesta. Mi abuela también cocinaba milagros con nada». Mientras cocinaba, Esperanza comenzó a relajarse. Contó historias de las cenas familiares, de las veces que había tenido que improvisar con ingredientes que encontraba en el refrigerador, de cómo había aprendido que cocinar con amor podía transformar cualquier comida simple en un banquete. «¿Saben?», dijo mientras removía la salsa, «hay una diferencia entre cocinar para llenar estómagos y cocinar para alimentar almas. Cuando cocinamos con amor, estamos poniendo una parte de nosotros en ese plato». El número de espectadores había subido a 200, luego 500. Los comentarios se multiplicaban. Mujeres de toda América Latina compartían sus propias historias de cocinar con recursos limitados, de mantener familias unidas alrededor de una mesa. Pero fue cuando una espectadora escribió: «Señora Esperanza, mi esposo me dejó el mes pasado por una mujer más joven. Sus videos me están ayudando a sentir que puedo salir adelante, que algo cambió fundamentalmente en la transmisión». Esperanza pausó, miró directamente a la cámara y habló desde el corazón. «Querida, sé exactamente cómo te sientes porque yo también estoy pasando por eso. Pero he aprendido algo importante. Cuando alguien se va de tu vida, no es porque tú no seas suficiente. Es porque había un espacio que necesitaba llenarse. Y ese espacio es para algo mejor». Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero siguió cocinando, siguió hablando. «Estas manos que preparan esta comida son las mismas que limpiaron vómito de bebés enfermos, que cosieron disfraces de Halloween a las 2 de la madrugada, que sostuvieron manos temblorosas en hospitales. Estas manos tienen valor. Nosotras tenemos valor». Los comentarios explotaron.
mujeres compartiendo sus historias, ofreciendo apoyo, creando una comunidad instantánea de hermandad y fortaleza. Cuando terminó la transmisión, tenían más de 2,000 espectadores y cientos de mensajes de amor y agradecimiento. Marina estaba eufórica. Esperanza, esto fue extraordinario. La respuesta ha sido increíble. Ya tengo 3 marcas que quieren patrocinar tu próximo video. Pero para Esperanza, el verdadero premio no eran los números o las oportunidades comerciales. Era la sensación de haber encontrado su voz, su propósito. Había transformado su dolor en poder, su experiencia en sabiduría compartida. Esa noche, mientras Roberto celebraba su nueva vida en un salón dorado, Esperanza celebraba su renacimiento en su pequeña cocina, rodeada del amor virtual de miles de mujeres que habían encontrado en ella no solo recetas, sino esperanza. El éxito llegó más rápido de lo que nadie había imaginado. En 6 meses, Sabiduría de Corazón había crecido de un blog personal a una marca con 500,000 de seguidores. Las colaboraciones con marcas comenzaron a generar ingresos que superaban lo que Esperanza había ganado jamás, incluso durante los mejores años de Roberto. Marina había demostrado ser no solo una socia excepcional, sino una verdadera amiga. Juntas habían creado una línea de productos para el hogar, un libro de recetas que se había convertido en bestseller y cursos en línea que ayudaban a mujeres a crear sus propios emprendimientos desde casa. Necesitamos mudarnos a una oficina más grande, anunció Marina una mañana mientras revisaban las propuestas de nuevos proyectos. Y creo que es hora de que consideres contratar un equipo. Esto ya es más grande que nosotras dos. Esperanza miró por la ventana de su nuevo apartamento, mucho más amplio y luminoso que aquel refugio donde había comenzado su reconstrucción. Las plantas que había comenzado a cultivar, en macetas pequeñas, ahora florecían en un jardín en la terraza. Todo a su alrededor hablaba de crecimiento, de vida nueva. Pero la verdadera sorpresa llegó un martes por la tarde, cuando Clara apareció en su puerta sin avisar. Su hija mayor llegó con los ojos rojos de llorar y una expresión que Esperanza conocía bien, la de alguien que había descubierto una verdad dolorosa. «Mamá, necesito contarte algo sobre papá», dijo Clara, sin poder mantener contacto visual. «Algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo». Se sentaron en la sala y Clara comenzó a hablar con voz quebrada. «Papá no te dejó por Valentina». «Bueno, sí, pero esa no es toda la historia. La conoció porque ella trabajaba en su empresa, en el departamento de contabilidad. Mamá, papá llevaba años robando dinero de la empresa». Esperanza sintió que el mundo se tambaleaba. «¿Qué estás diciendo?» Valentina lo descubrió. Papá pensó que lo iba a delatar, pero ella le ofreció un trato. Ella guardaba el secreto si él compartía el dinero robado con ella. Se hicieron cómplices y luego, bueno, una cosa llevó a la otra. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de manera terrible. Los últimos años de matrimonio, cuando Roberto había estado distante y nervioso. Los viajes de trabajo, que se hacían más frecuentes. Su insistencia en manejar todas las finanzas familiares. «¿Por qué no me dijiste esto antes?», preguntó Esperanza, sintiendo una mezcla de dolor y furia. «Porque él nos amenazó», confesó Clara. «Dijo que si alguien hablaba, nos arrastraría a todos con él. ¿Qué dirían que nosotros también sabíamos? Del dinero robado. Mamá, él nos hizo creer que si tú te enterabas, podrías ir a la cárcel también». Clara siguió contando. Pero las cosas se han puesto feas. La empresa finalmente descubrió las irregularidades. Papá y Valentina están siendo investigados. Él ya gastó casi todo el dinero en mantener su nueva vida, en impresionar a Valentina, en esa boda ridícula. Esperanza se quedó en silencio por largos minutos,
procesando la información. Todo su matrimonio había sido una mentira. Peor que eso. Roberto había estado dispuesto a destruir a su propia familia para mantener sus secretos. «Hay más», dijo Clara, sacando su teléfono. «Él me ha estado llamando todos los días desde que se enteró de tu éxito. Al principio era furia. Decía que era imposible que tú hubieras logrado tanto sin ayuda, que seguramente tenías un amante rico financiándote». Le mostró los mensajes de texto, capturas de pantalla de las redes sociales de Esperanza, análisis obsesivos de sus ingresos, preguntas insistentes sobre sus socios comerciales. Pero ahora que sus problemas legales se han intensificado, el tono ha cambiado. Ayer me dijo... Clara hizo una pausa, como si las palabras le quemaran la garganta. Me dijo que había cometido el error más grande de su vida al dejarte. Que tú eras la única persona que realmente lo había amado por quien era. Esperanza rió, pero era una risa amarga. ¿Ahora se da cuenta? Cuando ya no puede usar a Valentina para robar y cuando ve que yo he prosperado sin él. Mamá, él quiere verte. Dice que quiere explicarte todo, pedirte perdón. Valentina lo dejó en cuanto se enteró de que la investigación se había intensificado. Él está solo, asustado, y creo que finalmente entiende lo que perdió. Esperanza se levantó y caminó hacia la ventana, viendo su jardín donde las flores, que había plantado con sus propias manos, crecían fuertes hacia el sol. ¿Sabes qué, Clara? Durante meses me pregunté qué había hecho mal, por qué no había sido suficiente para él. Ahora entiendo que la pregunta correcta era ¿por qué? Había tolerado tanto. ¿Por qué había permitido que alguien me hiciera sentir tan pequeña? Se volvió hacia su hija con una sonrisa que irradiaba una paz nueva. Dile a tu padre que puede quedarse con su perdón. Yo ya me perdoné a mí misma por haber perdido tantos años, siendo menos de lo que realmente soy. La propuesta llegó en 1995, un momento perfecto. Una de las cadenas de televisión más importantes de América Latina había contactado a Marina para ofrecer a Esperanza su propio programa de cocina y estilo de vida. No sería solo un show más. Sería una plataforma para contar historias de mujeres que habían transformado sus vidas. Se llamaría Segundas Oportunidades, explicó Marina mientras revisaban el contrato. 1 hora semanal donde tú cocinas, decorar espacios con presupuesto limitado y, sobre todo, conversas con mujeres que han superado adversidades. El canal está convencido de que puede ser la próxima Oprah latina. Esperanza leyó cada página del contrato con una mezcla de emoción e incredulidad. 2 años atrás, estaba empacando sus pertenencias en cajas de cartón, sintiéndose invisible e inútil. Ahora, ejecutivos de televisión la buscaban porque consideraban que su historia y su voz podían inspirar a millones. Pero había una cláusula que le llamó la atención. El programa se grabaría en estudios ubicados en la misma ciudad donde Roberto y Valentina enfrentaban su juicio por malversación de fondos. ¿Es problema eso?, preguntó Marina, notando su excitación. Al contrario, sonrió Esperanza. Creo que es perfecto. Es hora de que regrese a esa ciudad, pero esta vez como la mujer que realmente soy. Los preparativos para el programa fueron intensos pero emocionantes. Esperanza trabajó con diseñadores para crear un set que reflejara su filosofía. Acogedor pero elegante, sofisticado pero accesible. Cada detalle hablaba de transformación. Plantas que crecían en macetas recicladas, muebles restaurados que habían encontrado nueva vida, colores que evocaban tanto fortaleza como calidez. Mientras tanto, Marina había estado organizando algo especial para el episodio piloto. Sin decírselo a Esperanza, había contactado a algunas de las mujeres que habían compartido sus historias en los comentarios del blog y las había invitado a participar en el primer programa.
Quiero que sea una celebración, le explicó Marina, no solo de tu éxito, sino de todas las mujeres que han encontrado fuerza en tu ejemplo. Una semana antes del debut del programa, Esperanza recibió una llamada inesperada. Era Roberto. Esperanza. Por favor, no cuelgues, suplicó su voz al otro lado de la línea. Sé que no merezco tu tiempo, pero necesito hablar contigo. Ella estuvo tentada de cortar la llamada, pero algo en el tono quebrado de su voz la hizo dudar. Tienes 5 minutos, dijo finalmente. Vi tu programa en las noticias. Está en todos lados. Esperanza, no puedo creer lo que has logrado. Yo sabía que eras especial, pero era demasiado idiota para valorarlo cuando lo tenía. Roberto, ¿por qué me estás llamando realmente? Un silencio largo siguió antes de que él respondiera. Porque me estoy quedando sin dinero para los abogados. Porque Valentina no me dirige la palabra desde que empezaron los problemas legales. Porque mis propios hijos apenas me hablan. Porque cada noche me despierto recordando todo lo que destruí por un momento de estupidez. Esperanza sintió algo que no esperaba. No dolor, no satisfacción vengativa, sino una profunda tristeza por el hombre que había desperdiciado tanto. Te voy a decir algo, Roberto, y escúchame bien porque es lo último que voy a decirte. No, te llamé cuando me sentía perdida y sola, porque sabía que tenía que encontrar mi propio camino. Ahora que tú estás perdido, no vengas a buscarme para que te salve. Tú también tienes que encontrar tu propio camino. Esperanza, por favor, no hay manera de que podamos... ¿Qué podamos qué? ¿Volver? Roberto, yo no volví a ser quien era antes. Yo me convertí en quien siempre debí ser. Y esa mujer no tiene espacio en su vida para alguien que la vio como segunda opción. Colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana de su nuevo hogar, donde cada objeto contaba la historia de su renacimiento. Al día siguiente, Marina llegó con noticias extraordinarias. El programa ni siquiera se ha estrenado y ya tenemos patrocinadores peleándose por espacios. Además, hay 3 editoriales que quieren publicar tu segundo libro. Esperanza sonrió, sintiendo una gratitud profunda por el camino que la había llevado hasta ahí. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto, Marina? Que no lo estoy haciendo para demostrarle nada a Roberto. Lo estoy haciendo porque finalmente descubrí que tengo mucho que ofrecer al mundo. El día del estreno de Segundas Oportunidades llegó con una energía eléctrica que Esperanza podía sentir en el aire. Los estudios estaban llenos de flores enviadas por admiradores, representantes de medios y, lo más importante para ella, mujeres que habían viajado desde diferentes países para estar presentes en este momento histórico. Marina había organizado todo a la perfección. El episodio piloto tendría 3 segmentos. Esperanza, cocinando su famosa receta de pollo en salsa de mango, mientras contaba su historia completa, por primera vez en televisión. Una sección donde 3 mujeres del público compartirían sus propias transformaciones inspiradas en el trabajo de Esperanza y un cierre donde revelaría su próximo gran proyecto. Una hora antes de la grabación, mientras Esperanza se preparaba en su camerino, Clara llegó con una expresión seria. «Mamá, hay algo que necesitas saber antes de que empiece el programa», dijo cerrando la puerta detrás de ella. «¿Qué pasa?», preguntó Esperanza, sintiendo un nudo en el estómago. «Papá está afuera del estudio, con reporteros». Esperanza sintió que su tranquilidad se tambalea por un momento. ¿Qué está haciendo aquí? Al parecer, decidió hacer una declaración pública. Está diciendo que quiere rectificar públicamente el error más grande de su vida y pedirte perdón, frente a las cámaras. La furia que sintió Esperanza fue diferente a cualquier emoción que había experimentado. No era la devastación ciega de los primeros días después del abandono, ni la tristeza profunda de los meses de reconstrucción. Era la furia controlada de una mujer que había trabajado demasiado duro
para permitir que alguien más manipulara su narrativa. ¿Reporteros?, preguntó con una calma peligrosa. De varios medios. Mamá, él está presentando esto como si fuera una historia romántica de amor perdido y redención. Como si tu éxito hubiera sido una manera de llamar su atención para que él regresara. Esperanza se miró al espejo del camerino. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la esposa sumisa que había aceptado en silencio años de ser subestimada. Era una empresaria exitosa, una inspiración para miles de mujeres, una persona que había transformado su dolor en propósito. ¿Sabes qué?, dijo mientras se retocaba el labial con manos firmes. Esto es perfecto. Roberto me está dando la oportunidad de cerrar este capítulo de la manera más clara posible. Salió del camerino con Clara siguiéndola. Pero mamá, ¿vas a hablar con él? No, respondió Esperanza. Voy a hablar con el mundo. Marina se acercó corriendo cuando la vio. Esperanza, ya sabes lo que está pasando afuera. Los productores están preocupados de que esto pueda arruinar el estreno. Al contrario, sonrió Esperanza. Cambio de planes. Quiero que el programa comience conmigo saliendo a hablar con esos reporteros. En vivo. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Los productores, después de algunos minutos de pánico, se dieron cuenta de que tenían entre sus manos un momento televisivo histórico. Las cámaras siguieron a Esperanza mientras salía del estudio hacia el pequeño grupo de reporteros donde Roberto esperaba, vestido con un traje que había visto días mejores y una expresión que intentaba proyectar arrepentimiento. Cuando Roberto la vio acercarse, su rostro se iluminó como si fuera la respuesta a sus oraciones. Esperanza, mi amor, sabía que me escucharías. Sabía que en el fondo... Roberto, interrumpió ella, con una voz que llevaba la autoridad de 2 años de crecimiento. Veo que decidiste convertir tu crisis personal en un circo mediático. Los reporteros captaron inmediatamente la atención. Las cámaras se acercaron. Los micrófonos se extendieron. Este no era el reencuentro romántico que Roberto había planeado. Esperanza. Quiero que el mundo sepa que cometí el error más grande de mi vida al dejarte, continuó Roberto, ignorando el tono cortante de ella. Quiero que sepan que te amo, que siempre te amé, y que si me das una oportunidad... Para, dijo Esperanza, levantando una mano. Roberto, el mundo no necesita saber que me amas. El mundo necesita saber que yo aprendí a amarme a mí misma. Se volvió hacia las cámaras, ignorando completamente a Roberto. Mi nombre es Esperanza Montenegro, y hoy se estrena mi programa Segundas Oportunidades. Este programa no es sobre las mujeres que esperan que alguien regrese a salvarlas. Es sobre las mujeres que se salvan a sí mismas. Roberto intentó interrumpir, pero ella continuó sin mirarlo. Durante 30 años, alguien me convenció de que mi valor dependía de qué tan bien pudiera servir a otros. Hoy, millones de mujeres saben que nuestro valor viene de lo que podemos crear, compartir y construir con nuestras propias manos. Los reporteros estaban fascinados. Esta no era la típica historia de reconciliación que esperaban. Roberto, te deseo lo mejor en tu proceso legal y en tu vida, dijo finalmente volteando hacia él. Pero mi historia ya no incluye un capítulo contigo. Mi historia es sobre lo que pasa después del hasta aquí llegamos, sobre la vida que construimos cuando dejamos de esperar que otros nos den permiso para brillar. Con eso, se volvió y caminó de regreso al estudio, seguida por las cámaras y dejando a Roberto parado solo entre los reporteros que ahora tenían una historia mucho mejor que la que él había planeado. Cuando regresó al set, todo el equipo la recibió con aplausos. Marina tenía lágrimas en los ojos. Eso, dijo, fue la mejor promoción que tu programa podría haber tenido. El resto de la grabación fue mágico. Esperanza cocinó con una pasión renovada. Contó su historia con
Una honestidad que tocó a todos los presentes. Y cuando las tres mujeres del público compartieron cómo habían transformado sus vidas siguiendo su ejemplo, no había un ojo seco en el estudio. Al final del programa, Esperanza reveló su último proyecto, una fundación para ayudar a mujeres, en procesos de divorcio, a desarrollar habilidades empresariales y reconstruir su independencia económica. Porque, dijo mirando directamente a la cámara, las segundas oportunidades no se nos dan. Las segundas oportunidades se las da una a sí misma. 6 meses después del estreno de Segundas Oportunidades, Esperanza estaba en su nuevo hogar. Una hermosa casa con un jardín que ella misma había diseñado, donde cada planta contaba la historia de su crecimiento. El programa se había convertido en el más visto de su horario, inspirando versiones internacionales en varios países. Esa mañana, mientras preparaba café en su cocina luminosa, reflexionaba sobre el camino que la había llevado hasta ahí. No había sido fácil. Había momentos en que la tentación de rendirse había sido casi irresistible, pero cada paso había valido la pena. Marina llegó como todos los martes para su reunión de trabajo, pero ahora también como la hermana que había elegido, la familia que había construido con amor en lugar de obligación. ¿Lista para las noticias?, preguntó Marina con una sonrisa misteriosa. ¿Qué noticias? Tu libro llegó al número 1 en la lista de bestsellers en 5 países. Y hay algo más. Marina hizo una pausa dramática. Netflix quiere hacer una serie sobre tu historia. No un documental, una serie dramática completa. Esperanza se sentó lentamente, procesando la información. ¿Una serie sobre mi vida? Sobre la mujer que convirtió una traición en una transformación. Sobre la mujer que demostró que nunca es demasiado tarde para descubrir quién realmente eres. Esa tarde, Esperanza recibió una llamada de Clara. Su hija había estado visitándola más frecuentemente, no por obligación, sino porque había comenzado a entender y admirar a la mujer en que su madre se había convertido. «Mamá, tengo que contarte algo curioso», dijo Clara. «Ayer vi a Valentina en el supermercado. Estaba trabajando ahí, en una de las cajas registradoras». Esperanza sintió una pizca de tristeza por la joven. ¿Cómo se veía? Cansada. Muy diferente a cómo se veía en esas fotos de redes sociales. Cuando me vio, se acercó y me preguntó por ti. Dijo que había visto tu programa y que te admiraba. ¿De verdad? Sí. Dijo que había aprendido mucho viendo cómo manejaste toda la situación, que ahora entendía la diferencia entre ser joven y ser sabia. Esperanza guardó silencio por un momento. ¿Sabes qué, Clara? Le deseo lo mejor. Ella también merece una segunda oportunidad para descubrir quién realmente es, más allá de su juventud. ¿Y papá? Tu padre tendrá que escribir su propia historia de redención. Yo ya escribí la mía. Esa noche, mientras Esperanza preparaba su programa del día siguiente, pensó en todas las mujeres que la seguían, que encontraban en su historia el coraje para escribir las suyas propias. Había recibido miles de cartas de mujeres que habían dejado matrimonios tóxicos, que habían comenzado negocios propios, que habían decidido que también merecían una segunda oportunidad. Se acercó a la ventana y miró su jardín, donde las flores que había plantado con sus propias manos crecían fuertes hacia las estrellas. Cada pétalo era una promesa cumplida. Cada rama nueva era evidencia de que la vida siempre encuentra la manera de renacer. Gracias, susurró al universo, no por la venganza dulce de ver a Roberto en problemas, sino por la bendición disfrazada que había sido su abandono. Sin esa traición, nunca habría descubierto la mujer extraordinaria que llevaba dentro. Al día siguiente, frente a las cámaras de Segundas Oportunidades, Esperanza compartiría esta reflexión con sus espectadores. A veces, las personas
que nos rompen el corazón nos están haciendo el favor más grande de sus vidas. Nos están obligando a descubrir que somos mucho más fuertes, más capaces y más valiosas de lo que jamás imaginamos. Si la historia de esperanza tocó tu corazón, suscríbete para más momentos que te llenarán de esperanza cada semana. Dale me gusta si crees, como yo, que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué harías tú si la vida te diera la oportunidad de empezar de nuevo? Comparte este video con alguien que necesite recordar que su valor no depende de que otros lo reconozcan, sino de que ella misma lo descubra. Porque al final, queridos, las mejores historias no son sobre las personas que nunca caen. Son sobre las personas que se levantan más fuertes cada vez que la vida las derriba.